Hola amigos y amigas de Arica Perinacota. Nuevamente nos encontramos día jueves en una conversación muy interesante, muy importante además por el contexto y por lo que se nos viene, ¿cierto? Especialmente en nuestro país, a propósito en estos cambios culturales. Y por eso es que hoy día tenemos a dos mujeres que están haciendo una labor trascendental, ¿cierto? Desde cada uno de los puntos de trabajo que les corresponde. Y partiremos esta conversación agradeciendo naturalmente la presencia de ella, de Hortensia Hidalgo, quien nos acompaña hoy día desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Una mujer de la región, una mujer orgullosa de ser aymara y una mujer con mucho poder en las convicciones con las que se ha sabido guiar. Así que agradecemos muchísimo la presencia y le damos la bienvenida a Hortensia. Gracias, Hortensia, por estar con nosotros hoy día, esta noche. Bueno, gracias a ti, Kamisaraki, Gilatanaka, Guyacanaka. ¿Cómo están todos ustedes? Un gran saludo y un abrazo grande a todos los que nos están viendo hoy día a través de las transmisiones. Gracias, Hortensia. Bueno, es un día jueves, hoy día, como lo hemos planteado en este programa Vereda Ciudadana, un jueves regional eh, y con enfoque nacional. A diferencia de lo que nos ocurre el día martes, que es un día martes nacional con enfoque regional, el día jueves tratamos nosotros de ver cuál es la incidencia de nuestra región, ¿cierto?, en el contexto nacional y cómo podemos situarnos, ¿cierto?, a propósito de cada una de las actividades de nuestros entrevistados. Eh, yo dije recién que tú vienes como representante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Hortensia. Lo primero que quiero saber, ¿esto es un capítulo exclusivamente regional, es nacional? ¿Se nos puede contar qué significa aquello para quienes nos están escuchando hoy día? La Red Chilena contra la Violencia a las Mujeres es una red nacional. Aquí en Chile, está, o sea, en Arica, en la región de Arica, Parinacota, quienes conformamos la red, estamos hace 14 años de la primera versión de la campaña Cuidado al machismo mata. La red tiene, por supuesto, muchos más años y se ha dedicado principalmente, cuando yo comencé en la red hace 14 años, comenzamos a visualizar, en ese tiempo todavía no se conocía el concepto de femicidio. Y Así ahí es. empezamos a apañar a nivel nacional este concepto que luego se hizo conocido y que hoy día ya todos discuten. Pero esos carteles amarillos y negros que estaban por todas las ciudades, con esta palabra femicidio y luego vino la participación con el tema de la ley de femicidio, donde también participamos y así, bueno, tiene una larga historia la red, pero ahí estamos día a día tratando de incidir para que no haya más violencia contra las mujeres. Perfecto. Dicho aquello, Hortensia, estamos en época de pandemia. ¿Cómo ha significado, qué ha significado esto para ti en tu vida en particular y qué ha significado finalmente en tu actividad, además, gremial en este movimiento? Bueno, es un cambio que ya nos estamos acostumbrando. Yo hago clases en algunas universidades internacionales donde siempre estoy viajando a dar las clases. Hoy estoy haciendo clases vía online. También Yeah. trabajo en unas consultorías que también hoy día tratando de modificarla porque todo es trabajo en terreno, modificando todo, haciendo todo a través de estas distintas plataformas, pero por lo menos estamos sanos, la familia sana, y con la tristeza también de perder algunos conocidos y conocidas en nuestra región, aymaras principalmente, producto del COVID, y por las Sí. pérdidas que hemos tenido como región y a nivel nacional, triste por eso, porque como pueblo aymara nos está afectando bastante entre las personas que hoy día tienen COVID y entre los que han muerto también, son personas aymaras y lamentablemente no tenemos políticas ni medidas adecuadas en lo que es el tratamiento hacia personas indígenas. Mm. Mira, lo conversábamos el otro día justamente con la ex ministra de Salud que estuvo con nosotros y veíamos justamente un tema, la preocupación de lo que significa, ¿cierto?, para nosotros, eh, nuestros pueblos originarios y cómo finalmente ha estado incidiendo esta enfermedad, esta pandemia
en los pueblos, porque como sabemos, bueno, tú sabes, mis abuelas son de Putre, yo hice parte también de mi infancia en Putre, pero sabemos que la mayor cantidad de personas que están en los pueblos es gente adulta, es gente mayor, que lamentablemente no tiene la mayor condición, ¿cierto?, de salud para poder protegerse. Así que ahí hemos visto con horror la falta de compromiso, ¿cierto?, del sistema de salud con ellos. Y me hago parte de lo que tú dices justamente, que es muy complejo en este momento en el cómo se está viendo aquello para nuestros pueblos. Ojalá se logren tomar medidas, ojalá los oídos Mira, sordos hagan justamente algo. informarle a las personas que nos escuchan que, bueno, a través de una mesa, o sea, estuvimos pidiendo una mesa de trabajo hace bastante tiempo a las autoridades regionales, cuando todavía no estaban afectadas las comunas rurales, cuando la población indígena de Arica era un 50% de las Claro. afectadas. Sin embargo, y las respuestas que nos daban a las medidas, por ejemplo, fueron los controles sanitarios. Hoy día vemos que esos controles sanitarios no resultaron, por lo tanto, hoy día las personas están contagiadas en ambas comunas rurales. Y fíjate que lo que hoy día se ha logrado es que también exista a través de la Seremía de Salud existe una COYIR, no es COYIR, más bien una facilitadora intercultural en el caso que en alguna residencia sanitaria esté alguien que requiera hierbas medicinales, las puede pedir, ¿ya? Eso está, quizás la gente no sabe, hay una facilitadora que puede colaborar en eso, porque fíjate que hay buenas prácticas también, como en Camarones, donde las personas, 13 personas contagiadas de un pueblo de 18 personas, 10 se quedaron allá y se atendieron con las hierbas medicinales, porque los pueblos indígenas también, dentro de los conocimientos indígenas, hay propiedades muy buenas para fortalecer el sistema inmunológico. Sí. Entonces, Hay la institución tiene harta experiencia en eso. hay una sabiduría ahí que ojalá se escuchara más acá. Hortensia, lo que te comentaba recién, te preguntaba, es indesmentible, ¿cierto?, que la pandemia ha hecho mella en todas nuestras actividades, ¿cierto?, a nivel mundial. Eh, pero también pareciera ser, y en mi percepción personal, y puede ser que naturalmente también sea la tuya, en el sentido de que esto pareciera ser que ha ido afectando en gran medida y en mucha mayor medida a las mujeres, porque tenemos todo un vuelco, ¿cierto?, hacia distintas situaciones en donde los espacios de las mujeres se han visto ocupados, ¿cierto?, de distinta manera, desde el teletrabajo, por ejemplo, para aquellas mujeres que trabajan con una invasión ya en su hogar, desde el cuidado de los niños, que generalmente y habitualmente está a cargo de las mamás. Entonces las mamás están trabajando, están a cargo de los niños. Muchos maridos lamentablemente también han perdido el trabajo y también están en la casa. Entonces se ha generado una condición en donde pareciera ser que quienes han debido soportar con mayor incidencia los efectos de la pandemia son las mujeres. ¿Qué te parece a ti desde ahí, desde que esta desigualdad social, ¿cierto?, no ha sido eh, escuchada en la forma que nosotros creemos que debiera haber sido? No se han analizado debidamente, me parece a mí, los problemas del colectivo en términos de las niñas, las mujeres migrantes, las adultas mayores, lo que decíamos recién, los pueblos originarios. En el caso de lo que yo conozco, las mujeres privadas de libertad, ¿cierto?, lesbianas, transgénero, jefas de hogar, nos decía el otro día la presidenta del Senado, las trabajadoras de casa particular, ¿cierto? En general, hemos visto, según la percepción que tengo, una afectación importantísima, muy grande. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Compartes conmigo el criterio? ¿Qué datos tienes ahí para compartirnos? Efectivamente, el primer semestre, cuando comenzamos esta pandemia, ya el ministerio había dado cifras de un 300% en Sí. casos de, primero, de llamadas al fono que 149. Hay un fono también donde da recomendaciones, qué hacer, pero que realmente no han funcionado mucho. Si bien es cierto, en un comienzo las mujeres llamaron bastante pidiendo apoyo, pero no resolvía muchos asuntos, por lo Mm. tanto ha disminuido, pero ha disminuido también
porque no hay mucho acceso, porque ver el sistema, cómo el sistema judicial hoy día ha tenido también, como todos, ¿no? Cambiar a una forma online, a poner denuncias online, entonces el sistema no se hace amigable para las denuncias y para seguir el procedimiento hoy día. Y Mm. como tú dices, bueno, y nuestra región de Arica Parinacota es donde muchas de las, bueno, no hay grandes cantidades de trabajo y las mujeres que trabajan tienen un trabajo precarizado. Por lo tanto, hoy día, esas mujeres que principalmente trabajan, son feriantes. Aquí Sí, tenemos, Arica sí. tiene una cultura feriante, donde las mujeres, y esto que el gobierno le quiere llamar emprendimiento, ¿no? Y estas mujeres que trabajan en formas precarizadas, hoy día no tienen un sustento económico para sobrevivir. Te digo, yo tengo muchas amistades feriantes, dentro de mi familia también hay feriantes que llevan meses sin trabajar. Entonces, a eso imagínate cómo son estas personas que hoy día tienen deuda, que tienen que comer y que no se les resuelve con una caja familiar de vez en No, cuando. Entonces, no no. hay medidas necesarias para paliar esas necesidades. Y aparte la violencia que se ven en los hogares, mira, yo misma he llamado a estos números porque a nosotras como Red Chilena nos llaman muchas personas pidiendo apoyo. Ya. Primero es que te da solamente dónde recurrir, cómo recurrir, pero no hay nada concreto. Ahora, el tema, hay que entender también, recordemos que también en el mes de abril tuvimos un femicidio en plena pandemia. O sea, ¿qué quiere decir? Que la violencia hacia las mujeres no para ni siquiera en pandemia. Recordemos el caso ocurrió en Azapa, que fue en plena pandemia. Entonces, Claro. esto es lo que ocurre, y más aún que hoy día tienes que estar dentro de tu hogar con tu agresor, ¿no? Hay muchas cuestiones, y bueno, principalmente las mujeres vivimos la violencia desde la época de la infancia. Muchas veces no se reconoce o con el tiempo recién estamos identificando los tipos de violencia, pero no hay mujer que diga que no ha vivido un tipo de violencia, porque las mujeres desde nuestra infancia hemos vivido diferentes tipos de violencia. Hoy día tipificamos otros tipos de violencia que hace tiempo no nos dábamos cuenta, ¿no? Como la violencia sexual, que a veces que te gritaran cosas o que te tocaran en la calle, no lo veías como Mm. violencia, sino naturalizabas o, al día de hoy hay hombres que naturalizan ese tipo de relaciones que se dan, ¿no? Entonces, hoy en pandemia, por supuesto que son las cifras más grandes, pero hay que entender también que muchas mujeres no denuncian, no están Claro. denunciando hoy día. El primer semestre, sí, hubieron y nos daban las cifras muy grandes, pero ya las mujeres no están denunciando porque no hay efectividad en estas denuncias y es muy, no es tan amoroso, no es tan amigable el sistema hoy día. Bueno, lo vamos a conversar en un rato más con doña Paulina Zúñiga, jueza del juzgado de garantía, ¿cierto? Ella hacía una afirmación como la que tú planteas, que dice relación justamente con la falta de, o la disminución de denuncia en ese sentido. Y como tú bien dices, claro, esta cuestión es estructural, esto no es no nace de un día para otro. Afortunadamente hoy día tenemos mujeres muy empoderadas que han sabido liderar con mucha valentía, además, debo decirlo, algo que estructuralmente en nuestra cultura estaba instalado como que era lo correcto. Y desde ahí se fue trasladando de generación en generación. Entonces también hay un modelo que se replicaba y se replicaba. Lo importante, el otro día lo conversábamos con la presidenta del Senado y nos decía ella que incluso en esa instancia todavía hay gente que es capaz de negarse a entender que esto es un tema que debemos conversar y que debemos legislar para efectos de, al menos por la vía de la legislación, empezar a hacer, ¿cierto?, la nueva temática. Eh, Fíjate que quisiera referirme a lo que ha ocurrido este último tiempo o se ha visualizado, la violencia política sexual, ¿ya? Esa es sí, una cuestión que algunas mujeres han venido acuñando hace tiempo y han venido denunciando y queriendo tipificarla en Chile, producto de, primero, de lo que ha ocurrido en el tiempo de dictadura. Luego hemos visto que la represión chilena, a cargo de agentes del Estado, han propiciado la violencia política y sexual
y principalmente desde el estallido social en octubre, también se plantea, y desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, hemos puesto énfasis estos últimos tiempos en lo que es la violencia política sexual, que ha afectado a muchos jóvenes, a muchas mujeres. Bueno, lamentablemente hoy día se puede, a ver, afortunadamente se puede constatar, lamentablemente se mantienen prácticas, ¿cierto?, que en dictadura, por ejemplo, fueron muy usadas para efectos de los fines del gobierno de la dictadura, de la dictadura, no del gobierno, de la dictadura propiamente tal, de los entes de Estado, ¿cierto? Fueron muy usadas y que todavía algunos osan en decir que aquello no ocurrió. Bueno, hoy día, tiempo después, afortunadamente, los medios tecnológicos nos permiten al menos tener certeza de que efectivamente eso también ha estado arraigado en las fuerzas policiales y es lamentable que así siga siendo. Tú me decías recién respecto me hablabas recién del femicidio a propósito de lo que incluso en pandemia ha ocurrido. Se genera en ese sentido una condición eh, de mayor riesgo, según lo que tú tienes en noticia, el hecho de que estemos encerrados, el hecho de que hay una condición en donde las familias, probablemente en muy poco espacio, en el hacinamiento mismo de los hogares, generen condiciones que terminen explotando con mayor violencia y especialmente en contra de las mujeres, niñas, hijas, Sí. madres, abuelas. El Ministerio Público ha entregado las cifras que son grandes y también en intentos de violación o en intentos de hacia niñas, hacia mujeres son bastantes. Hace poco nos enteramos públicamente de una persona que trabaja en el sistema de salud, pero esto en los hogares, dentro de los hogares ocurre bastante. Ocurría antes de pandemia y hoy en Sí, pandemia ocurre mucho más. El tema, imagínate, ya llevamos a la fecha 34 femicidios. claro, Bueno, la claro. red chilena maneja otro tipo de datos comparado con lo que maneja el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Porque, bueno, cuando quienes participamos en todo esto de poner el femicidio, lo planteábamos como el concepto lo dice, ¿no? El odio o la muerte de un hombre hacia una mujer. Y eso no te define si es casado, si no es casado, y en ese Sí, momento, lamentablemente, en la ley de femicidio queda fuera, solamente se reconoce, al igual que la ley intrafamiliar, las personas que tienen una relación o que tienen un vínculo como un hijo dentro, ¿cierto? Y claro, fíjate, claro. tú me contabas que estuvo la senadora Adriana en tu programa. Ella en esos años nos ayudó bastante, fue una de las que promovió también la ley de femicidio en esos años. Nos encontrábamos en Santiago, primero nosotros estudiábamos, no venían otras personas de otros países a un poco en unos seminarios, cuando recién estábamos hablando de femicidio. Y Adriana fue una impulsora también de lo que es la ley de femicidio, luego otras compañeras eh, que la jugaban todos los días en el Congreso para poder que esta ley sea ley. Pese a que no fue como queríamos, es importante y es un triunfo de las feministas, de las organizaciones de mujeres, que hoy día está plasmada la ley de femicidio. Entonces, como te decía, por eso tenemos eh, un dato diferente al oficial. Para nosotros son 34 femicidios a la fecha, porque son Ya. 34 mujeres que han muerto en manos de hombres. Es ¿Ya? un número altísimo, o sea, puede uno pensar cuando habla de delitos o de personas muertas, uno podría decir solo 34, pero la verdad es que cada uno de esos casos cuenta porque viene precedido además de una historia muy grave de violencia, una historia muy grave de invisibilización, de muchas situaciones en donde finalmente termina con lo peor que es la muerte. Pero cuando estamos hablando de 34 mujeres muertas hoy día, 2020, pareciera ser que como sociedad todavía nos falta muchísimo que entender y que esto no se trata solamente de la igualdad en quién lava los platos en la casa o quién hace la cama. Eso probablemente sea una parte
de lo que significa equiparar roles, pero va mucho más allá, muchísimo más allá, tiene que ver con el respeto, ¿cierto? Intrínseco que debe existir en el valor que tiene tanto hombres como mujeres en la misma condición. Entonces, parece que ahí es donde, como yo coincido con la senadora, en donde esta cuestión es una cuestión que tenemos que hacer el clic cultural. La ley nos va a ayudar, seguramente, pero lo que viene de atrás de esto es que necesitamos más mujeres como tú, necesitamos más espacios como este y conversar, ¿cierto?, lo que está sucediendo, porque hay mucha gente que ignora que efectivamente esto sucede. Claro. Y fíjate que Eh, aparte de los 34 femicidios, hay un castigo femicida, que es la muerte hacia los hijos, hacia un niño, que sí, el femicida hace para castigar a la mujer. Y también en Chile ya hay 3 casos de suicidios femicidas que le llamamos, que son por ahí, por ejemplo, ahí entra el caso de Antonia, que después claro, de una violación o de un daño que le hace un hombre, se suicida. Y así fíjate claro. que hay otros casos donde han denunciado a sus agresores sexuales y luego los dejan libres y lamentablemente toman la decisión de suicidarse las mujeres. Entonces, es Sí. lamentable, hoy día esa es la cifra que tenemos para quienes quieran saber más los casos, ahí tenemos nosotros caso por caso desde el año 2007 en adelante y lo pueden revisar en la página de la Red Chilena contra la Violencia de las Mujeres, están todos los casos, casos por resolver, no resolver y todos los datos. Hortensia, bueno, saludando también a quienes nos están viendo hoy día, nos pregunta Marcelo Fuente Alzar, ¿qué pasa con la capacitación? Ya que lo veíamos recién para las instituciones encargadas de seguridad como carabineros, la capacitación en violencia en contra de la mujer. Saludando también a Arnaldo Portales, que también nos saludaba recién y nos preguntaba qué es lo que debemos hacer, qué medidas se toman para evitar los femicidios. Eh, es un trabajo largo y muy arduo el que hay que hacer. ¿Cómo se parte? ¿Qué debemos instalar desde nuestros hogares, Hortensia, para que esto empiece a caminar con las nuevas generaciones? Yo creo que primero es una tarea de sociedad, ¿no? Pero también desde los hombres empezar a cuestionarse sus privilegios, ¿no? Yo creo que Ujú. eso es un trabajo del día a día eh, y entender que las mujeres vivimos en desigualdad. Y que hoy día hay una gran esperanza también, que es la nueva constitución, donde las mujeres Ah. feministas queremos una constitución que sea antipatriarcal, antirracista, plurinacional y feminista. Sí, bueno, por eso digo, ese es un paso, es un tremendo paso. Yo creo que como sociedad nos tenemos que hacer cargo también. No solo basta con que las instancias se generen, que ya es un gran logro haber generado esta instancia, sino que también hay que utilizar la instancia. El voto es un instrumento poderosísimo, ¿cierto?, para efectos de cambiar también las cosas. Entonces, ahí creo yo, como tú bien dices, hacer el llamado a todos y todas, por supuesto, a participar. Nadie debe autoexcluirse de un proceso, ¿cierto?, eleccionario, y en este caso de un proceso, un plebiscito que nos abre la puerta, ¿cierto?, a generar las condiciones en las que nosotros nos queremos desenvolver en lo sucesivo. Harto le falta cambiar a esta sociedad en términos de reflejarlo en una constitución, ¿cierto? Tú decías recién, necesitamos el reconocimiento de los pueblos originarios. En nuestra región tenemos ciertos pueblos aymara y por supuesto tenemos ahora el reconocimiento del pueblo tribal afrodescendiente. Son una voz más también que debemos nosotros escuchar. Eh, Eso es a nivel constitucional y sí, pero a nivel doméstico, a nivel del trabajo, a nivel de las actividades diarias, que son las que más duelen generalmente en el día a día de la mujer, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo acompaña la red en esto? ¿Qué le podemos decir a las mujeres que hoy día nos están escuchando? ¿Cómo reaccionar? Bueno, que pese a que el sistema judicial es lento o no es amigable, hay que denunciar. Y aquellos que ven también diferentes tipos de violencia, que no tienen que ser cómplices, tienen que denunciar, porque muchas veces como sociedad hemos oído sordos, nos cerramos los ojos viendo la violencia, y en esto debemos denunciar, no ser cómplices. Pero esto tiene que ver con la educación, tiene que ver con el cambio también de la educación, ¿no? Hoy día tenemos una educación también negacionista. Si
mira, la Red Chilena hizo un estudio algunos años atrás y editó un libro también referente a lo que es la educación sexista, que es la que tenemos hoy día en Chile. Así Y en eso hay es. que generar esos cambios, la educación es lo más importante, y hay que generar esos cambios. Nos dábamos cuenta de que empezamos a estudiar los libros de educación básica, media, y nos dábamos cuenta, cuestiones súper patriarcales y machistas, pero además en las materias cuando daban a leer, veíamos que el porcentaje más alto que daban de leer libros escritos por hombres que de Sí, mujeres. Entonces, o sí. sea, aquí tú puedes sacar un sinfín de desigualdades que las vas a encontrar en el tema de educación, de salud y de todos los problemas que existen, pero ahí tenemos que avanzar principalmente desde la casa, ¿no? Ir generando esa igualdad entre hombres y Eso. mujeres. Y eso no quiere decir que el hombre vaya a lavar la ropa o que el hombre vaya a lavar la loza. Eso no es igualdad, eso son Roles, sus compartir responsabilidades, roles, ¿no? nada más que Son, eso. Sí. claro, o sea, son otras cuestiones que uno cuando habla del tema principalmente de derechos, ¿no? Y el derecho a vivir en una sociedad sana y que sea igualitaria en lo que es, por ejemplo, remuneración salarial, en lo que son plenos y efectivos derechos de los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, que en pandemia, por ejemplo, hubo una gran problemática al comienzo con la Claro. entrega de preservativos, con la entrega de pastillas anticonceptivos. Hoy día ya se ha regulado, pero fíjate que una gran problemática para las mujeres el acceso cuando comenzamos el primer semestre de la pandemia, dificultó bastante el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Bueno, tenemos harto que hacer ahí también. Siguiendo en esta misma línea, Hortensia, antes que se nos vaya el tiempo, se ha denominado el septiembre feminista, ¿cierto? El que nos el que empezamos a vivir ahora. ¿Cuáles son las actividades que se han planificado por las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, ¿cierto? Acá en la región. ¿Cómo pueden participar las mujeres? ¿Cuál es el llamado que tú nos haces para estos efectos? Bueno, contarte que desde la colectiva feminista Julieta Kirburg comenzamos el día antes de ayer comenzamos el día martes con la obra de teatro Irán 3037, que trata sobre la violencia sexual en dictadura, y justamente tuvimos una de las compañeras sobrevivientes de la dictadura y de Venda Sexy, que esta obra de teatro refleja principalmente eso, y estuvo muy bueno. Y mañana, justamente a las 6 de la tarde, tenemos un conversatorio que trata ¿Ya? principalmente del pasado presente de las mujeres protagonistas de la historia, y ahí tendremos a tres invitadas sumamente importantes. El año pasado la tuvimos aquí en lo que fue septiembre, Memoria Feminista en vivo, y eso va a partir mañana, como les decía, y la pueden ver desde la página de Facebook de la colectiva Julieta Kirchhoff, y mañana vamos a tener a Carolina Cortés, a Sandra Palestro de la Red Chilena contra la Violencia en las Mujeres, a María Isabel Matamala de la Red Salud Latinoamericana, y bueno, como locales, Carolina Cortés, historiadora de Luanda, afrodescendiente. Entonces, cordialmente todos invitados. Y luego, el día 8 vamos a tener otro ciclo de conversatorio que es género, violencia política, sexual y cambio constitucional. ¿Ya? Luego, el 22, con Julieta Kirwood, en la memoria, demanda feminista y nueva constitución política. Y terminaríamos septiembre, el 29, a las 19 horas, con los derechos humanos, lucha indígena, pueblos indígenas, afrodescendientes, donde también vamos a hablar sobre la constitución. Perfecto. Bueno, nos comprometemos también como programa a generar los espacios para que ustedes puedan visualizar aquello. Es necesario, como decíamos recién, tener estos espacios y esta conversación. Nos queda nada de tiempo para también pasar a la conversación con doña Paulina Zúñiga. Eh, y antes de irnos, Hortensia, en lo medular, eh, ¿cómo, cómo debemos afrontar el proceso constituyente que viene primero? ¿Cuál es el llamado que tú haces a las mujeres en participar en aquello? ¿Y cuál es el llamado que haces también tú a quienes forman parte de los pueblos originarios de nuestra región? Tú formas parte de ello, orgullosamente yo lo sé. Y Bueno, por lo tanto, ¿cómo hacemos desde esta región, tantas veces olvidada, cómo hacemos voz
para que en este proceso que se inicia podamos de alguna manera, ¿cierto?, reflejar nuestras necesidades de igualdad, especialmente en este proceso constituyente. Bueno, es importante destacar que este es un hito histórico en Chile, donde vamos a participar y espero, bueno, yo voy por el apruebo y espero que muchas personas vayan por el apruebo. Es importante ir a votar, pese a que estamos en pandemia, porque este gobierno está haciendo todas las dificultades y cervel para que no vayan a votar, y es importante ir a votar. Y en el tema, bueno, y primera vez en Latinoamérica que va a ser una participación en paridad. Primer país en Latinoamérica que llega a la paridad en un proceso constituyente, ¿ya? Y luego, hoy día estamos en todo lo que es los escaños reservados para los pueblos indígenas. Justamente hoy día tuvimos reunión con la diputada Goy, hemos tenido reunión con los, bueno, ¿por qué con ellos? Porque ellos han presentado diferentes propuestas, y claro, queremos llegar a una sola propuesta, los pueblos indígenas, y un grupo de parlamentarios de oposición hemos presentado algunas propuestas, indicaciones a este proyecto, y en lo medular, la mayoría de nuestra propuesta de los senadores de oposición son iguales. Hay algunas diferencias y esas diferencias las estamos viendo políticamente, conversando con diferentes bancadas, con diferentes grupos sociales, con diferentes grupos de pueblos indígenas, y aquí la gran diferencia es, los pueblos indígenas plantean, junto a Guanchumilla y compañía, que es la propuesta que nos está apoyando, es 23 cupos de escaño para los pueblos indígenas, si hay una convención constitucional. Esto refleja el 12,8% de la población indígena que somos en Chile. No es claro. Antojadizo, ¿ya? No, claro, por supuesto. Y si es una convención mixta, sería 25 a 26. Versus lo que plantea el gobierno, o algunos senadores de derecha, es que, o sea, se exista un padrón indígena y que de acuerdo a los que voten se elijan, no dicen cuánto, pero ellos plantean que sean mínimos. Y otra diferencia es que nosotros planteamos que sea bajo la autoidentificación. ¿Qué quiere decir eso? Que no exista un padrón que sea reflejo de la discriminación como plantea la derecha o plantea el gobierno. Ellos dicen que tiene que ser un padrón especial, un padrón indígena. A esta altura no hay tiempo de crear un padrón indígena, menos con COVID, que la gente vaya al CEDER, se inscriba, es imposible. Claro, y dicen bajo la ley 19.253, que es la ley indígena que reconoce 9 pueblos indígenas. Imposible. La CONADI tiene un padrón muy, muy reducido, muy pequeño, que se reduce solamente a beneficios y cosas así. Hay mucha gente que no está adscrita a la ley 19.253, muchísima gente, mucha gente, que no lo va a hacer nunca, porque dice que no necesita un certificado para decir que es indígena. Entonces, esas son las grandes diferencias, y eso es un llamado principalmente a los senadores del gobierno que apoyen la propuesta de los pueblos indígenas, que tienen que ser 23 escaños reservados y que tiene que ser bajo la autoidentificación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo vaya a votar, pido, deme padrón indígena, y yo voto una vez por un indígena y me retiro. Versus, si fuese, dicen, bajo la ley 1953, imagínate, voy a votar, no está inscrito, no puede votar. Nadie podría votar. No, nadie podría votar, exacto. Estas son las diferencias muy grandes que hay. Entonces, son como, pero lo medular es compartido entre todos que quieren escaños, pero ahí está la diferencia, y tenemos ya conversado con toda la oposición y ellos están apoyando esta iniciativa, y eso queremos, ¿no? Y un llamado a todos los parlamentarios a que apoyen la participación política de los pueblos indígenas. Terminaría con la exclusión histórica que ha ocurrido en Chile, y estaríamos acorde con los otros países vecinos que han tenido participación política y escaños, además expresada en los instrumentos internacionales que Chile ha firmado. Sí. Bueno, hay que empujar especialmente a nuestros parlamentarios. Tenemos 2 senadores, tenemos diputados, ¿cierto? Que la labor de ellos es representar justamente el sentir de esta región. Y el sentir de esta región no solamente es de la gente que vive en Arica propiamente tal, sino que el sentir de esta región está en nuestros pueblos originarios que viven en el altiplano especialmente, está en el valle por nuestros pueblos afrodescendientes, ¿cierto? Ese es el sentir de esta región, es compartido, por lo tanto, la labor y la exigencia que no menos que eso podemos hacerle a cada uno de nuestros parlamentarios es que hagan todo lo que tengan que hacer para que efectivamente
quede contemplado en esta elección, en este plebiscito, ¿cierto? Y luego en la elección de los constituyentes, reflejada en nuestra realidad regional. Hortensia, yo te quiero agradecer y pedir, por supuesto, las disculpas porque el tiempo pasa volando. Lo entiendo. Es un tema absolutamente amplio. Necesitamos volver a encontrarnos. Yo sé que nos vamos a volver a juntar Claro. en esto porque quedan varias cosas pendientes. Sin embargo, yo te agradezco porque este espacio es trascendental para que todos, no solo las mujeres, y esto no es una labor que las mujeres entiendan cuál es la posición que deben exigir, sino que además también es una labor especialmente importante en que los hombres entiendan, como tú bien dijiste, que aquí no hay privilegios y que tenemos que todos caminar hacia la igualdad y la dignidad y el respeto, ¿cierto? Del uno hacia el otro. No, Así que gracias, yo gracias te por agradezco. la oportunidad y solo un llamado a cuidarse para que vayan a votar en octubre porque es sumamente importante cambiar esta constitución porque es Así es. la madre del cordero. Muchas gracias. Así es. Gracias, Hortensia, que estén muy bien. Gracias. Bueno, como decíamos recién con Hortensia, una gran invitada, una gran mujer, una mujer muy valiente de nuestra región, que ha sostenido una tremenda lucha para visualizar, ¿cierto? Cada una de las injusticias que se han ido cometiendo a lo largo del tiempo. Esto no es fácil, no es un trabajo que nazca de un día para otro y que se resuelva. Al contrario, ya hemos tenido no solo a Hortensia hoy día, sino que también hace unos días atrás la presidenta del Senado que nos contaba que incluso desde su esfera de parlamentarios, ¿cierto? Hay gente que aún se opone a entender de que efectivamente tenemos que caminar hacia la igualdad no solo de género, sino que además incorporar y entender como iguales a nuestros pueblos originales acá en Chile. Así que, dicho aquello, vamos a dar paso también ahora a otra gran mujer que nos acompaña. Doña Paulina Zúñiga es jueza del juzgado de garantía de esta ciudad, abogada, por supuesto, y nos acompañará y a quien también damos las gracias por estar con nosotros en este espacio que ha sido y que es importantísimo para efectos de ir contribuyendo también desde nuestro punto de vista este granito para visualizar, ¿cierto? Las tremendas desigualdades que hasta hoy día en esta sociedad pesan. Doña Paulina, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a este programa. Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, nos encontramos hoy día, nos hemos encontrado en el tribunal en algún momento, y nos encontramos hoy día en esta otra condición, y como le decía a doña Paulina, le agradezco el tiempo que usted se da para poder acompañarnos. Este es un programa ciudadano que hemos levantado para hacer educación cívica, ¿cierto? Y entregar la mejor calidad de la información, ¿cierto? Y especialmente desde quienes son la fuente de ella. ¿Cómo está usted con la pandemia? ¿Cómo le ha afectado en las actividades diarias y familiares? Bien, a todos nos ha afectado muchísimo en nuestra vida cotidiana y hablando de lo que estamos hablando, a las mujeres especialmente nos ha afectado esta pandemia. Y las mujeres que somos profesionales y trabajamos, además hemos debido compatibilizar nuestra actividad laboral diaria con la actividad de la cotidianidad de la casa. Entonces, también eso ha dejado en evidencia que las labores de este tipo quedan relegadas muchas veces precisamente a las mujeres, a pesar de cualquier circunstancia y a pesar de todos los avances teóricos que hemos hecho sobre la materia. La pandemia ha sido algo muy duro para todos, pero para algunos mucho más, lamentablemente. Lo cierto es que ha quedado en evidencia todas las falencias que tenemos como sociedad a propósito de esta evidencia que estamos teniendo en esta contingencia. Bueno, lo decía recién también Hortensia, que nos acompañaba, lo duro que son los números, ¿cierto? Que suenan especialmente cuando hablamos de la situación más grave como son los femicidios. Pero también nos da un número que es bastante duro, que dice relación, o un dato que dice relación con la falta de denuncia.
Usted ponía el tema hace unos días, lo leíamos nosotros en las redes, y quería consultarle para que nos cuente, doña Paulina, usted es de Mm, primera fuente, usted sabe esta sí. información, cómo era lo que había antes de la pandemia y cómo ha reaccionado en este periodo de pandemia el tema del tratamiento de la violencia intrafamiliar a nivel Mm. judicial. Bien, bueno, lo que nos dicen las estadísticas es que efectivamente las denuncias en general han disminuido en materia de violencia. La última estadística que revisé dice que a nivel nacional hay aproximadamente un 15% de disminución en el número de denuncias de violencia intrafamiliar. A nivel regional, el dato que obtuve de la Fiscalía es que ha disminuido un 8% aproximadamente. Pero lo cierto es que los llamados que se han realizado a todos los fonos, a todos los mecanismos de comunicación para generar atención a las usuarias ha aumentado explosivamente. Claro. ¿Qué nos dice eso? Nos dice en definitiva que las mujeres y los grupos vulnerables siguen viviendo violencia en su día a día, pero que los canales de denuncia, si bien existen, al parecer no han generado las posibilidades efectivas, reales, de que las personas que son víctimas de violencia concurran a hacer esas denuncias. Y eso tiene una explicación lógica, práctica. Y es que seguramente la profesional que me antecedió debe haber ahondado en eso, pero la violencia contra la mujer tiene bases que dicen relación con el control, con la desigualdad, con una situación de vulnerabilidad, con relaciones asimétricas. Entonces, en esta situación de pandemia y las restricciones que existen, ambulatorias, la obligación de quedarse en el hogar, ha significado que en muchos casos, lamentable y dolorosamente, las mujeres que son víctimas de violencia deben vivir su día a día precisamente con aquel que es el agresor. Entonces, los niveles de control, por supuesto, que son con mucho más potencia y eso imposibilita en la práctica que tal vez estas mujeres puedan concurrir a hacer las denuncias. Y por eso nosotros, las instituciones que trabajamos en estas materias, hemos generado mecanismos de denuncia a distancia que no exijan la presencia de las mujeres. Aún así, no han aumentado, como dije, las denuncias, sino que han disminuido. Pero por eso yo en su momento señalaba, esto nos da cuenta de una cifra negra. No significa que hemos avanzado y que la violencia la hemos erradicado, no. Lamentablemente significa que los canales de denuncia y las circunstancias de hecho en que están las mujeres que sufren violencia les impide con mayor fuerza acudir ante las instituciones, fiscalía, policías, los tribunales penales también estamos recibiendo denuncias para generar la acción o la primera noticia del delito. Doña Paulina, hoy día el intendente salió a defender una cifra, a mí me parece un tanto indefendible, pero ya está, la cifra dice que ha aumentado un 300% en cuanto a los llamados telefónicos. Pero como usted bien dice, probablemente esa no sea o no ha sido la solución, ¿cierto? Llamados telefónicos al CENAMES, que puede ser una buena intención en cuanto a instancia, pero en estricto sentido lo que significa finalmente la denuncia propiamente tal, aquella que pone en movimiento el aparato judicial, ¿cierto? Y el aparato de protección hacia las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, pareciera ser que hoy día no se comportó adecuadamente o en los tiempos adecuados para efecto de hacerse cargo de lo que venía, ¿cierto? En conjunto con el hacinamiento y en conjunto con el hecho de que todos llegaron, ¿cierto?, en algún momento a ese hogar. Y me refiero a lo que conversábamos recién con Hortensia, no es solamente, y aquí lo planteamos directamente, no es solamente la mamá dueña de casa, ¿cierto?, que tuvo que volver a su hogar probablemente a hacer teletrabajo, hacerse cargo de los niños que están estudiando, ¿cierto?, también por el computador, hacerse cargo de la casa, de lo doméstico, sino que también nos encontramos con aquella situación en donde las hijas, ¿cierto?, las abuelas en tercera edad, también están sufriendo violencia intrafamiliar a propósito de esta circunstancia de estar encerrados y hacinados.
¿Cómo debieran las instituciones comportarse? ¿Qué es lo que cuál es el llamado que debemos hacer para que esto se pueda un poco ir resolviendo, para que las mujeres tengan algo de información y esperanza de que hay algo que se puede hacer? Ricardo, aquí yo creo que el trabajo que todos tenemos como desafío es de una profundidad enorme. Los que somos parte del sistema judicial, los que trabajan en las comunicaciones, los que educan, porque lamentablemente la violencia de género tiene una raíz que es mucho más profunda. Es mucho más profunda que un periodo de encierro y dice relación con una cuestión cultural, con una cuestión de cómo nos educamos, cómo nos educaron a nosotros y que en definitiva esa educación nos ha transmitido generación tras generación que hay cuestiones que son permitidas, que son naturalizadas y que se ocurren no importa. Entonces, mientras esa forma de percibir la realidad persista, van a seguir existiendo conductas de violencia, sea intrafamiliar, sea fuera de la familia, porque aquí hay una cuestión importante que aclarar. Cuando nosotros hablamos de violencia de género, no nos referimos exclusivamente a las mujeres. O sea, esa es una idea que tenemos que erradicar. Cuando hablamos de violencia de género, no estamos defendiendo a las mujeres porque sí. Se identifica con las mujeres porque el mayor grupo, el mayor número, el universo de personas afectadas, de los grupos vulnerables, son precisamente las mujeres. La ONU estableció en su momento una estadística que dice que alrededor de una mujer, un 35%, o sea, una de cada 3 mujeres, es decir, alrededor de 30 o 35% de mujeres en el mundo vive o vivirá violencia en su vida. Algún tipo de violencia física, psicológica. Entonces, por eso lo asociamos con las mujeres, pero en realidad cuando hablamos de violencia de género nos referimos a la violencia que se ejerce contra cualquier grupo vulnerable. Y los grupos vulnerables son los grupos que no están totalmente representados en esta sociedad en la que estamos insertos. Entonces, el desafío es tan profundo como generar tanto a nivel familiar como a nivel escolar un cambio de paradigma respecto de cómo nos desarrollamos en la sociedad, cómo nos relacionamos socialmente, donde erradiquemos ideas que persisten en entender que las mujeres o los grupos vulnerables tienen una valía inferior. Bien, entonces en relación con la pregunta que usted me hacía, creo que en la contingencia lo que tenemos que hacer las instituciones es abrir los canales de recepción de denuncia, es en definitiva generar los espacios para que cualquier mujer por sí o a través de un tercero pueda concurrir y pueda efectuar una denuncia. Lo que se requiere es que seamos más oportunos en nuestra intervención. Lo que uno observa en la cotidianeidad es que estamos conociendo denuncias que se hicieron hace meses. Claro. Entonces, esa falta de oportunidad, por cierto, que puede generar consecuencias de mayor gravedad en la víctima. Recordemos que la violencia contra la mujer o la violencia contra un grupo vulnerable generalmente no disminuye en intensidad. Generalmente lo que ocurre es que de una lesión leve es posible que esa intensidad vaya de alguna forma escalando. Y es por eso que, por ejemplo, yo ahora antes de nuestra entrevista revisé la última estadística del CERNAMEG al 3 de septiembre. Aún tenemos en la práctica en relación con los femicidios consumados, 24 femicidios consumados, pero ya en una semana aumentaron los frustrados, ya llevamos 83 femicidios frustrados a nivel nacional. Entonces, el fenómeno de la violencia tiene tantos elementos que son relevantes y que escapan, por supuesto, a lo estrictamente jurídico-legal, porque es una cuestión social y cultural. Otro tema relevante dice relación con que la violencia, en la medida, y se ha establecido por los estudiosos de la materia, en la medida que las mujeres más denuncian las situaciones de desigualdad, de género, la violencia contra ellas es más fuerte.
recordemos el caso de Nabila, recordemos otros casos en que ya no es solo la violencia o la agresión, sino que es en definitiva demostrar la superioridad del agresor en relación con la víctima. Y ese es un fenómeno que es bien complejo y que yo creo que nosotros como operadores de justicia, para resolverlo adecuadamente, tenemos que capacitarnos, tenemos que estudiar, tenemos que entender todo lo que está detrás del fenómeno de la violencia contra la mujer o la violencia de género. Así es. Doña Paulina, bueno, saludar primero a Marcelo Fuentealzar, que se encuentra, como siempre, en nuestro programa y nos pregunta, o más bien nos propone, que por eso es importante capacitar en violencia intrafamiliar a las personas que reciben la denuncia. Lo que usted dice, pues, es entrar de fondo, ¿cierto?, en la capacitación, no solo de quien recibe la denuncia, sino que además quien debe resolverla, quien debe además, el ente policial, ¿cierto?, que hace un trabajo que tiene que ver con la detención, y solo con la detención, y ahí también tenemos, ¿cierto?, una cuestión estructural en donde las policías, no digo que todos los carabineros, ni mucho menos, pero hay una cuestión estructural que se ha ido desnudando, ¿cierto?, con el tiempo, en donde hay violencia policial sexual contra las mujeres en un momento de detención. O sea, eso uno podría decir que es no solo impresentable, sino que además no está dentro de la labor del funcionario policial. La labor del funcionario es detener y poner a disposición del juez. Entonces, no sé en qué momento esto pasó para otro lado y tenemos esa situación. Pero, doña Paulina, yo le quería consultar. Usted representa a uno de los poderes más conservadores, ¿cierto?, en nuestro país. Es como se ha visto siempre el Poder Judicial, siempre muy, muy circunspecto, ¿cierto? Pero pareciera ser que ha ido evolucionando en términos de hacerse cargo de algunas cuestiones sociales y hemos tenido, ¿cierto?, que la excelentísima Corte Suprema, a través de sus fallos, por ejemplo, se ha ido preocupando de generar, ¿cierto?, aquello que la legislación ha olvidado hacerse cargo. No es la forma, pero alguien tiene que hacerse cargo. ¿Qué falta desde el Poder Judicial? ¿Qué falta desde los jueces para que entendamos que el fenómeno de la violencia intrafamiliar, la violencia de género, ¿cierto?, es una cuestión tan importante y de una oportunidad trascendental hacerse cargo en el momento y no 2 meses después, 3 meses después? ¿Qué falta ahí? ¿Falta algo con la legislación? ¿Falta algo con los criterios de los jueces? ¿Qué es lo que está faltando, magistrado? Yo creo que a nivel de legislación, por supuesto que nos falta una ley integral de violencia de género, de violencia contra la mujer. Hay un proyecto de ley que está tramitándose desde enero del 2017, que lo que busca el proyecto es regular en una sola normativa todos los aspectos de la violencia de género. La última vez que revisé el estado de tramitación, que fue hoy día, está aún en segundo trámite constitucional, es decir, lleva 3 años en el Congreso esa ley. Primero, ese yo creo que, por supuesto que es un proyecto perfectible, pero sí, es una ley que nos daría sin duda un piso, una base para transitar desde la visión de la violencia como exclusivamente algo intrafamiliar. Recordemos que la violencia de género no solo está en el ámbito intrafamiliar, sino que la violencia contra la mujer se percibe y se ve en muchos otros ámbitos, como el que usted me refiere respecto de, por ejemplo, las detenciones de mujeres donde ha habido un uso por parte de las policías y una conducta que por supuesto dice relación con violencia estructural ya prácticamente contra la mujer. Entonces, esa ley, primero, yo creo que debería ser un punto importante en cuanto a que nuestros legisladores pusieran, digamos, alguna intencionalidad mayor en ese aspecto. En lo que dice relación con el Poder Judicial, bueno, el Poder Judicial, tal como todas las otras instituciones, tiene sus integrantes son un mundo, ¿no es cierto?
el Poder Judicial como institución, lo puedo decir, desde hace ya hartos años está con un trabajo persistente en orden a establecer, por ejemplo, mecanismos relacionados con la protección de la mujer o el entendimiento de la violencia de género como una cuestión relevante. Se creó un comité, se creó una secretaría de género en el interior del Poder Judicial, se han ido aprobando por el Pleno de la Corte Suprema diversos instrumentos que nos permiten, por ejemplo, uno dice relación con una política de género dentro del Poder Judicial, otro dice relación con un cuaderno de buenas prácticas, ahora, por ejemplo, en estado de pandemia, un protocolo de denuncias de violencia intrafamiliar donde se nos instruye a todos los tribunales cuáles son los mecanismos apropiados para afrontar estas denuncias. A nivel legislativo, como dije, nos falta esa ley, pero con lo que tenemos yo creo que podemos hacer algo. Tenemos también las convenciones internacionales que nos permiten, diría yo con certeza, hacernos cargo del fenómeno. Está la Convención, la Belén do Pará, la CEDAW, que están vigentes y que establecen que la violencia contra la mujer es una violencia contra los derechos humanos. Entonces, yo creo que ese cuerpo normativo nos permitiría a los jueces resolver bien los asuntos de género y los asuntos de violencia contra la mujer. Pero ¿en qué topamos? ¿Cuál es el problema? Es que el convencimiento respecto de que esto es algo relevante, algo urgente y algo que tiene que estar presente en nuestra labor diaria no ha trascendido a todos los integrantes del Poder Judicial. Yo creo que quienes pertenecemos a las instituciones tenemos que ser críticos también con nuestras instituciones. No todos están convencidos de que esto es un tema relevante y por último, la necesidad de estudiarlo, de profundizarlo y después tomar una posición frente al tema. Entonces, aún persiste en algunos integrantes, cada vez menos, sí, afortunadamente, que esto no es una cuestión importante, que esta es una cuestión, o sea, que está como teñida por los mitos de la violencia contra la mujer, que en realidad esto es una cuestión que afecta a pocas mujeres, que las mujeres son exageradas, que en realidad esto no es tan grave, que si en realidad, ¿por qué se quedan con este hombre si él las agrede? En realidad a ellas les gusta. O sea, esa cantidad de mitos que están en el común de la ciudadanía también a veces trasciende a algunos integrantes del Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial, a través de la Secretaría de Género, se ha empeñado en capacitarnos para que, en definitiva, una vez que conozcamos el fenómeno, erradiquemos, digamos, esos mitos y nos desprendamos de ellos, porque están ahí culturalmente arraigados en nosotros. Recordemos además que los integrantes del Poder Judicial hay un espectro grande de edades, entonces la medida también que uno tiene una mayor edad eventualmente, está más traspasado por esos prejuicios, esos estereotipos, esos roles. Exacto. Sí. Pero doña Paulina, lo que usted dice es constatar lo que conversábamos el día martes. Tuvimos una conversación con la presidenta del Senado, doña Adriana Muñoz, nos acompañó, y ella nos decía también que en ese poder del Estado, en el legislativo, en el Senado mismo, es exactamente lo que usted nos acaba de decir que ocurre en el otro poder del Estado, que es el judicial. O sea, hay gente que desde el interior todavía no se convence de que efectivamente tengamos que bregar, por ejemplo, hacia la igualdad de género, por ejemplo, hacia la igualdad o el reconocimiento de los pueblos originarios, en donde, por ejemplo, hoy día en nuestra región, y usted lo podrá haber vivido en el día a día, qué difícil es ser mujer y qué difícil es ser mujer además aymara, o mujer migrante, o mujer privada de libertad. Entonces, la violencia no solamente tiene que ver con algunos estereotipos que algunos quieren presentar, tiene que ver con cuestiones bastante más profundas como usted lo plantea. Sin duda. Sin duda. Y solamente agregar un tema. Lo que pasa es que además aquí hay un tema que se llama el enfoque de interseccionalidad. Y eso que usted me menciona dice relación con que muchas veces en una sola persona se cruzan distintas categorías que la hacen más vulnerable a la violencia. Y por supuesto, la violencia no va a afectar del mismo modo a una mujer profesional
que sin duda igual puede enfrentarse a micromachismo en su vida, ¿no es cierto? A una mujer pobre, de un pueblo originario, que además, no sé, tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, cuando se cruzan todos esos tipos de categorías sospechosas, por supuesto que la vulneración a través de la violencia es mucho más profunda, mucho más dolorosa. Entonces, nosotros que vivimos en una región como la que vivimos, donde hay un abanico tan importante y tan interesante de grupos, donde también hay mucha pobreza, donde también hay mucha vulneración de otros derechos, donde es usual que uno se encuentre en el día a día con mujeres y con personas que tienen en su persona estas distintas categorías que la hacen, por supuesto, más vulnerable a la violencia. Así es. No, y Paulina, antes de que se nos agote el tiempo, solo primero saludar a la audiencia que ha estado muy interesada en el tema, porque claro, es un tema que es importantísimo tratarlo. Y dentro de ello nos hacen algunas consultas. Tengo una consulta de Hernaldo Portales, que nos señala, literalmente dice, consultarle legalmente por qué se deja libre a alguien que mató a su compañera de vida y en su análisis, por qué o cuál es el motivo que lleva a los hombres a hacerlo. Doña Rosa Saldívar, que también nos acompaña y la saludamos, nos dice, ¿por qué en la oficina de la mujer para atención de mujeres maltratadas hay un hombre para la atención de ellas? Bueno, eso no es una respuesta que pueda estar que le tenga usted probablemente, pero claro, a lo mejor la puede abordar. A ver, en relación con las penas, con las sanciones, bueno, primer punto como punto base, o como punto de partida, en general, en cualquier conducta que pueda ser catalogada de delito, quienes conocemos el sistema sabemos que las sanciones privativas de libertad no siempre son la solución para todo. Eso como punto de partida, ¿no es cierto? Quienes conocemos las cárceles sabemos que es muy poco probable que quien entra ahí salga mejor. No sé si Ricardo está de acuerdo conmigo con eso. Nuestro sistema carcelario requiere un profundo análisis. Absolutamente. Ese como primer punto. Por supuesto que si estamos hablando de un femicidio, ese es un delito que tiene una pena de crimen, una pena que en principio quien es condenado por un delito de esa naturaleza va a cumplir una pena privativa de libertad. La pregunta es, ¿por qué sale en libertad una persona con...? Bueno, pueden ser muchos factores. Recordemos que en el sistema actual, para condenar a una persona se requiere que los jueces lleguemos a una convicción que el legislador establece que sea más allá de toda duda razonable. Es decir, no debe existir ninguna duda que razonablemente ponga en discusión que esa persona efectivamente es el hechor de ese hecho o que el delito existe. Entonces el estándar es bien alto, primero. En relación con las medidas cautelares, es decir, si les decretamos o no la prisión preventiva a alguien, cuando se discuten las medidas cautelares generalmente es en el inicio de la investigación. Los jueces tenemos que ponderar si hay elementos relacionados con la existencia del delito, con la participación del imputado. También hay un principio que yo sé que no es muy popular para la ciudadanía, pero el principio de inocencia, que también tiene un reconocimiento convencional y que significa que una persona debe ser tratada como inocente y a esa persona no se le debe pedir que pruebe su inocencia, sino que el Estado el que a través del Ministerio Público tiene que probarlo. Entonces, son una serie de elementos que los jueces tenemos que ponderar en el momento en que tenemos la audiencia. Y los jueces, ¿con qué ponderamos eso? Lo ponderamos con los antecedentes que nos expone el Ministerio Público, la defensa. Entonces pensando en el ejemplo, en la pregunta, o sea, para explicar que una persona que cometió femicidio quede en libertad, puede haber sucedido que los antecedentes que se expusieron no daban elementos suficientes para entender que las presunciones de participación o la existencia del delito existían. Y entonces, en ese caso, podía justificarse la medida cautelar. Entonces,
porque esto se resuelve caso a caso. En algún momento, Exacto. a propósito del caso de la niña de Temuco, se planteó, ¿no es cierto?, un proyecto de ley de que las personas que eran sindicadas como autores de violación o abuso sexual quedaran inmediatamente en prisión preventiva. Afortunadamente eso no prosperó, porque esa tampoco es la solución. Lo cierto es que esto tiene que analizarse en el caso a caso. Tener perspectiva de género, que yo la tengo, no significa que uno va a condenar a cada sujeto que llega al tribunal acusado por este delito. En cada caso uno tiene que ponderar los antecedentes y ponderar los hechos. Es una garantía para todos los ciudadanos. Y por cierto, lo que significa el enfoque de perspectiva de género es entender estas diferencias, entender el fenómeno para poder analizarlo con una perspectiva distinta. Una de las cuestiones que nos pasa mucho a nosotros los jueces en la realidad diaria, y eso a propósito también de los planteamientos que las defensas nos hacen en el día a día, de alguna forma se nos pide que el estándar para ponderar un hecho relacionado con violencia de género o con violencia sexual sea el mismo que para cualquier delito. Lo cierto es que no puede ser el mismo porque el fenómeno es distinto. La violencia sexual se comete en espacios de reserva, de confidencia, donde nunca hay testigo o muy pocas veces lo hay, porque el hechor busca esos espacios precisamente para quedar en impunidad. Por tanto, nosotros no podemos aplicar los mismos criterios. Y llama la atención que, por ejemplo, en un robo con intimidación, nunca se cuestiona a la víctima. En los delitos sexuales, en los delitos de violencia contra la mujer, siempre se cuestiona a la víctima. Entonces, esos son cuestiones que los operadores de justicia tenemos que ir modificando. ¿En qué sentido? En el sentido de aprender que hay fenómenos en el tema de la violencia que se dan y que no pueden por sí mismos ser catalogados o ponderados para descartar la credibilidad o para descartar, digamos, el hecho, como son la retractación, las denuncias tardías, etcétera. Bueno, hay una Este cantidad. Es un mundo. Sí, hay una cifra ahí que el común de las personas no conoce. Por eso es que nos atrevemos a hacer un programa como este nosotros, en donde queremos, un poco desde la primera fuente, entregar la información. Hay un mundo, como usted dice, de información que la gente no maneja probablemente antes de que el juez tome una decisión. No sé, también nos hemos dejado llevar por algunos eslogans que terminan transformándose casi en la verdad absoluta, esto de la puerta giratoria. Y veíamos, por ejemplo, el año pasado una de las estadísticas de la Corte Suprema cuando se entregaba y hablaba de que el 96% de las peticiones de prisión preventiva del Ministerio Público eran acogidas y el otro 4% cuando se apelaba a la Corte de Apelaciones la revocaba. Entonces, de puerta giratoria no había nada frente a lo que se pedía. Entonces la gente no sabe que todo lo que pasa al Poder Judicial no es todo lo que se denunció al ente que conoce la denuncia, que es el Ministerio Público. Sí. Pero bueno, estamos para eso nosotros, para hacer esa educación, sí. Y creo que nos falta harto ahí. El otro día nos contaba la presidenta del Senado esta nueva norma que autoriza ahora a las mujeres a casarse y elimina de un plumazo esa presunción de Andrés Bello desde 1800, ¿cierto? 1857, que daba cuenta de la presunción de maternidad, más bien, de paternidad, y por eso eran los 270 días. Bueno, así de anacrónicas están nuestras leyes todavía, magistrado. Nos falta todavía un repaso mayor en ese sentido. ¿Conversa el Poder Legislativo con el Judicial para estos efectos? Se lo pregunto por qué. Porque mucha gente piensa que todo tiene que ver con la justicia. Otra vez la justicia falló. Y luego, cuando se le pregunta a alguien desde el órgano judicial, dice, bueno, es la ley que tenemos, ¿cierto? Sí. Entonces pareciera ser una rotativa que nunca va a terminar, porque uno dice que es culpa del otro y el otro dice que ellos ya hicieron. Entonces, ¿hay un espacio de conversación en estos espacios, especialmente en estos temas de mujer?
Sí, bueno, el Poder Judicial tiene esta Secretaría de Género que yo le señalé, pero también tiene una ministra de la Corte Suprema que está la ministra a cargo de todos los temas de género. Entonces, cuando se discuten cuestiones de género, el Parlamento invita a la ministra a conversar, y la ministra va y conversa con ellos de temas relacionados con género. En general, el Poder Judicial también participa en la discusión, como invitado, por supuesto, como expositor, en la discusión de aquellos asuntos que inciden de alguna forma en el trabajo del Poder Judicial. Y todos los años también el Poder Judicial efectúa un informe sobre las dudas, consultas que le puede generar la aplicación de la norma. Hay una conversación ahí, pero como todos los diálogos, a veces los diálogos son un poco de sordos, tal vez a veces los diálogos están interrumpidos por otros intereses, pero la conversación, o sea, la instancia, la institucionalidad existe. Existe la institucionalidad. Efectivamente, los jueces aplicamos la ley. Esa es nuestra obligación legal constitucional, ¿no es cierto? La ley no la hacemos los jueces. Pero yo creo que es una buena noticia para los ciudadanos, que las leyes las hagan otros y no quienes quienes las aplican, porque es una del fundamento del Estado de Derecho. Cuando los jueces nos volvemos en legisladores, yo creo que es más peligroso para la ciudadanía que cuando otro poder es el que dicta las leyes. Yo creo que como esta ley hay muchas otras anacrónicas, por supuesto, y esto tiene un sentido también, y el sentido es que recordemos que quienes hacían las leyes hace 100 años, los hombres blancos, y los hombres adinerados. O sea, entonces las leyes estaban hechas por este grupo homogéneo para personas como ellos, no para los que estaban fuera de este círculo. Sí, por eso esto es algo que es histórico, es cultural, es social. Entonces, cuando el Poder Legislativo van ingresando más mujeres, más diversos, por supuesto que tenemos la posibilidad de que surjan leyes que piensen en esos otros que siempre quedaron relegados. Y eso es lo que yo creo que hace más rica la discusión, por supuesto, y es necesario para un Estado democrático sano. Así es. Bueno, Sí. Doña Paulina, es tarde y yo no quiero abusar de su tiempo. Me quiero quedar con lo último que usted acaba de decir. Estamos entrando en un proceso trascendental para el país como es el proceso constituyente. El 25 de octubre tenemos plebiscito, ¿cierto? Nosotros estamos buscando informar y entregar información para que la gente tome su mejor decisión, pero personalmente estoy luchando en contra de una constitución que fue dictada hace 40 años por hombres blancos con dinero, ¿cierto? Por hombres blancos y con dinero. No había mujeres entre medio de esa constitución, no habían pueblos originarios representados, no había una singularidad importante de lo que significa este país, que es de Arica a Magallanes muy distinto. Así que el llamado que nosotros estamos haciendo es justamente a que incluyamos a todos esos que tienen que estar en una carta fundamental como es la Constitución, porque como bien lo dice usted, mientras tanto no tengamos esas voces, seguramente la ley nos va a seguir teniendo amarrados a una forma estructural de pensamiento. Así que, doña Paulina, yo le agradezco muchísimo la generosidad suya de estar con nosotros y por los conceptos aquí también vertidos, porque nuestra audiencia hoy día se va más preparada que lo que estaba antes de entrar a este programa. Bueno, sin duda nos quedan muchos temas que tratar. Este tema, mientras uno más lo ahonda, más elementos surgen de discusión, pero gracias por la instancia. Nosotros usualmente no participamos en esta actividad y debo reconocer que para mí, cuando me dijeron nuestro live, no sé qué, yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Bueno, existe. Así que existe, bueno, pero lo cierto es que lo importante es que también la ciudadanía sepa que nosotros, los jueces, somos parte de la sociedad y en definitiva muchos de nosotros, yo diría que cada vez más estamos interesados en que se entienda cuál es nuestra labor y estamos, por supuesto, accesibles a todas las críticas que cualquier institución tiene, pero estamos muchos de nosotros de verdad interesados en ser los mejores jueces posibles, en hacer del mejor modo nuestro trabajo y en educar también a la sociedad respecto de cuáles son nuestros roles, nuestras funciones y responder también
también las preguntas ciudadanas. Creo que eso, como funcionarios públicos, también es parte de la integridad de nuestra labor. Así que muchas gracias, todos cuídense, cuídense mucho, queda un largo trecho por caminar en relación con esta pandemia y con los desafíos que este país tiene a futuro. Así es, así es. Muchas gracias, doña Paulina. Bien. Bueno, estamos despidiendo un capítulo más de Vereda Ciudadana. Hoy día jueves, el enfoque regional nos hizo ver un tema que lamentablemente seguimos estando en deuda como sociedad a nivel nacional. Esperamos haber aportado desde nuestra mirada, al menos visualizar. Creemos que eso es lo mínimo que podemos hacer, visualizar, pero también cada uno de nosotros que está detrás de esta pantalla tiene la obligación de dar saltos importantes para caminar hacia la igualdad. La información que nos han entregado hoy día dos mujeres muy importantes en nuestra región, de cada una desde su ámbito, nos dice que justamente tenemos que nosotros hacernos cargo de mediar para efectos de que desde nuestro propio hogar, pasando por nuestras actividades diarias y actividades laborales, seamos portadores y agentes activos en mejorar la condición de vida de todos y especialmente, en este caso, de las mujeres que nos rodean. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Yo los dejo cordialmente invitados para el día martes, este martes nacional con enfoque regional. Nos va a acompañar el senador Guido Girardi, quien estará con nosotros también en el horario habitual de siempre. Así que quedan todos y todas muy invitados para ese día para poder sostener una nueva conversación en Vereda Ciudadana. Muchas gracias y buenas noches. A cuidarse.